Vamos a leer en Marcos 8:31, dice la palabra de Dios así. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, a reprenderlo a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. ¿Qué es lo que vimos hasta acá en el Evangelio de Marcos? Hasta el capítulo 8, versículo 31, o hasta el versículo 30, donde terminamos de predicar el domingo pasado. ¿Qué es lo que vimos acá? Vimos un despliegue asombroso, maravilloso del poder de Jesucristo, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, resucitando a los muertos, tomando control de la naturaleza, multiplicando panes y peces para darle de comer a los hambrientos, haciendo milagros extraordinarios, dándole la vista a los ciegos, haciendo oír a los sordos, limpiando leprosos, levantando paralíticos. Y toda esta manifestación, todo este despliegue del poder de Jesucristo, de la acción de Jesucristo, del servicio, del ministerio de Jesucristo, llevó a los discípulos a la conclusión de cuál era la verdadera identidad de Jesús, de la cual, como vimos el domingo pasado, había mucha confusión, porque muchos creían que él era un profeta, el profeta Elías o el profeta Jeremías, o pensaban que era Juan el Bautista que había resucitado, pero en la declaración de Pedro, en nombre de todos los discípulos, ellos descubren, porque Jesús los interroga a ellos, y fue un momento crítico en el ministerio de Jesús, porque imagínate que después de todo ese despliegue de poder, después de todas sus enseñanzas y de sus obras maravillosas y de la clase de carácter y virtud que la vida de Jesús reflejaba, que los discípulos llegaran a una conclusión equivocada de quién era él, hubiera sido por lo menos una gran frustración para el Señor. Pero Jesús tenía que arriesgarse y hacerles a ellos la pregunta: bueno, ¿qué piensa la gente de mí? Y bueno, ellos dijeron: la gente piensa que sos un profeta, aquel o un profeta el otro. Bueno, Jesús les preguntó: ¿y ustedes qué dicen de mí? Y es importante que ellos sepan quién era Jesús, porque ellos tenían que continuar el ministerio, la misión de Jesús, después que Jesús se fuera. Entonces fue un momento crítico y ellos llegan a la conclusión, por la gracia de Dios, por la revelación que Dios el Padre les da a ellos, que ese hombre, que ese hijo de carpintero, que el hijo del carpintero de Nazaret, no era ni más ni menos que el Cristo, el Salvador, el ungido, que había sido prometido por Dios para salvar a los pecadores, para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos y para traer verdadera libertad espiritual al ser humano, al pecador, que se arrepiente y que cree en él. Ahora, es en este punto, después de esta conversación que Jesús tiene con ellos, donde Jesús empieza ahora, una vez que ellos tienen en claro quién es Jesús, Jesús empieza ahora a prepararlos a los discípulos. ¿Prepararlos para qué? Para lo que se venía. ¿Y qué era lo que se venía? Los sufrimientos de Jesús
y la muerte de Cristo en la cruz. En esta introducción la palabra clave es preparación, gente. Preparación. Jesús los tiene que preparar para el terrible golpe que iban a sufrir las expectativas de los discípulos. Porque como todos los judíos de su época, ellos tenían una expectativa acerca del Mesías, del Cristo, del Salvador, que iba a ser más semejante a un líder político militar y que los iba a liberar política y militarmente del dominio del Imperio Romano y que iba a traer a través de su gobierno político un tiempo de prosperidad y bienestar como los profetas habían predicho en el Antiguo Testamento. Para los discípulos todavía no estaba para ellos claro en su mente y en su corazón que el Mesías tenía que sufrir y que el Mesías tenía que morir. Entonces eso explica por qué después de la muerte de Cristo los discípulos se escondieron, estaban atemorizados y defraudados y desilusionados y entristecidos y angustiados, porque con la muerte de Cristo sus expectativas se hicieron trizas, se hicieron pedazos. Y Jesús empieza a prepararlos para que eso no les suceda. Para que cuando los cambios vengan, los cambios drásticos que iban a venir sucedan y lo inesperado ocurra, ellos pudieran mantenerse firmes. Entonces Jesús les está diciendo las cosas de antemano a ellos. Porque no solamente ellos iban a tener que enfrentar lo que todos enfrentamos en algún momento de nuestra vida, no sé si en la magnitud en la que ellos tuvieron que enfrentar, pero todos hemos enfrentado en algún momento de nuestra vida que nuestras expectativas se hagan pedazos, y no hay nada más duro y más difícil que enfrentar las expectativas cuando se te hacen bolsa, ¿no? O sea, cuando se destruyen, se rompen, se caen tus expectativas. Es muy fuerte en la experiencia de todo ser humano. Pero también es muy fuerte lo que ellos iban a tener que enfrentar, que era el cambio de las condiciones de la vida de ellos, porque ellos venían con Jesús hace casi 2 años, ¿sí? Y la vida de ellos había tomado un vuelco favorablemente, positivamente, maravillosamente, que ellos jamás lo habían soñado. Ellos caminaban con Jesús, vivían con Jesús, eran testigos de las obras de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, de la vida personal e íntima de Jesús, cuando eran pescadores que se dedicaban cada mañana de su vida a pescar para vender los pescados en el mercado y poder llevar sustento para su familia. Otro era recaudador de impuestos, otro era militante político, y así eran hombres comunes y corrientes. Pero cuando Jesús aparece en la vida de ellos, todo cambia de una manera dramática, favorablemente para ellos. Bueno, pero ahora iba a cambiar todo, pero desfavorablemente para ellos. Desfavorablemente. Y saben que pensaba en esto de qué tan preparados estamos nosotros o amigados con los cambios que nos toca enfrentar en la vida. Quieras o no, esto que nos pasó, por ejemplo, para la iglesia, para los creyentes, ha sido un golpe duro. Claro que ha sido un golpe duro. Celebro que muchos se lo han tomado no sé si decir con alegría, pero se lo han tomado con calma, diciendo, bueno, se cerraron los templos, pero la iglesia sigue abierta, lo cual es una verdad, porque la iglesia somos nosotros, no es el templo. Entonces muchos se lo tomaron, digamos, tratando de ver el lado bueno de la situación. Muchos dijeron, el diablo le salió el tiro por la culata al diablo, porque nos cerró los templos y ahora estamos todos orando en nuestra casa. Entonces muchos dicen, al final esto fue algo bueno. Y está bien, yo adhiero, digamos, hasta cierto punto, en esa forma de pensar de que esto no detuvo ni va a detener a la iglesia. Pero cuando miro lo que Jesús nos dijo de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio, no estoy contento de estar en casa. Cuando miro que Jesús dijo que vayamos a ser discípulos a todas las naciones, no estoy tan feliz de estar
encerrado en mi casa. Cuando sé que Dios me ha dado la gracia y el don para predicar su evangelio, no estoy contento de estar en casa hablándole a una pantalla, le digo la verdad. Yo sé que ustedes están ahí, pero yo sé que no es a esto lo que Dios me llamó. Y les digo también, les confieso que las primeras semanas de este confinamiento preventivo, obligatorio, social y todos los nombres que le han puesto, me costó tratar de acomodarme a esta nueva situación y tratar de ver a Dios en el asunto, tratar de recordar que la Biblia enseña acerca de la providencia de Dios y que Dios está en control de todas las cosas. Me ayudó a tomarlo desde el punto de vista de que Dios está permitiendo esta situación y lo comprendo, pero eso no hace que deje de hervir dentro mío, en mi corazón, lo que el Señor nos llamó a hacer a todos nosotros como Iglesia de Cristo, a cumplir con nuestra misión, ¿verdad? Pero esto habla un poco, no sé si mi situación puede ser ilustrativa de la de ustedes en algún caso, pero habla un poco de cómo nos cuestan los cambios. ¿Cómo nos cuestan los cambios? Ahora, pensando y viendo lo que otros hermanos en otros países están reuniéndose a escondidas del gobierno, que están reuniéndose en grupos de 7, 8 personas en casa de familia, porque está prohibido reunirse, está prohibido alabar a Dios, está prohibido predicar la palabra de Dios, está prohibido alabar y cantar a Dios. Yo pensaba, sacaba esta conclusión: nosotros hemos gozado por tantos años, décadas, de libertad para predicar el Evangelio, de libertad para adorar a Dios, de libertad para exaltar a Dios, para cantar, para leer su palabra, para predicarla, para evangelizar, para hacer obra misionera, para reunirnos y adorar a Dios. Pero creo que estas condiciones de facilidad que hemos tenido están cambiando en la Argentina, están cambiando. No porque venga la persecución, ¿no? Como algunos están alertando a la iglesia que se viene la persecución, sino porque creo que esta situación, como la que se está dando hoy, es una situación que se va a volver a repetir en algún momento, en el mediano y largo plazo, y tengamos todos de nuevo que por este mismo virus u otro que aparezca, parar todas nuestras actividades de todo tipo, no solamente de la iglesia, sino de todo tipo, laborales, el relacionamiento con la familia, y meternos todos en nuestras propias casas de nuevo. Lo cual va a marcar para nosotros la iglesia un cambio drástico en lo que ha sido hasta acá la vida de la iglesia. O sea, hasta acá la iglesia vivió de una manera, ahora la iglesia está viviendo de otra manera, y estamos en medio de un cambio. Yo ayer o anteayer hablaba con un misionero, y él me decía que él está tratando también todavía de acomodarse y de tratar de interpretar lo que está pasando desde la palabra de Dios para poder comprender los tiempos que estamos viviendo. Y aunque yo no te puedo decir es el tiempo de esto, sí sé que es un tiempo de cambios que las condiciones con las que nos vamos a encontrar después que termine esta pandemia, este confinamiento voluntario, obligatorio, no me acuerdo bien el nombre cómo era, termine, nos vamos a encontrar con una nueva situación, como le llaman, una nueva normalidad. Una nueva normalidad. Y tenemos que adaptarnos a los cambios. No sé cómo vos te llevarás con los cambios, pero bueno, hasta acá hemos disfrutado de hacer la iglesia y de hacer la obra de Dios de una manera. Ahora vamos a tener que continuar haciendo la iglesia y haciendo la obra de Dios de otra manera. De otra manera. Y sin importar las cosas extrañas que vayan a suceder en el futuro, me llama la atención que le pidieron a la Policía Federal de la Argentina que haga una investigación acerca de la aparición de ovnis en la Argentina. O sea, cuando se vaya el coronavirus, aparecerán los marcianos en cualquier momento. En Estados Unidos están revelando algunos informes que estaban archivados y secretos acerca de ovnis en el cielo norteamericano. Así que no me extraña que cosas extrañas sucedan
en nuestro corto plazo, mediano plazo, en el futuro cercano. Y que eso también implique para nosotros alguna clase de sufrimiento, que eso implique también para nosotros alguna clase de tribulación, pero de una cosa podemos estar seguros: lo que Dios siempre ha hecho a lo largo de la historia con su pueblo, Israel, y con la iglesia en particular, la historia más reciente, es que Dios, todas las situaciones y circunstancias por las que ha pasado la iglesia, Dios las ha tomado y las ha transformado para la gloria de su nombre. Y sin duda, esto que estamos viviendo nosotros ahora redundará en una mayor gloria para su nombre. No sé cómo Dios lo va a hacer. Yo la verdad que no sé cómo Dios va a tomar esta situación que se está viviendo a nivel mundial y la va a transformar para que su nombre sea glorificado en todas las naciones de la tierra. No sé cómo lo va a hacer, pero sé que lo va a hacer. Sé que al final de esta crisis vamos a ver la gloria de Dios. Y al final de todas las crisis que nos esperan todavía por vivir y los cambios que nos van a tocar enfrentar, vamos a ver la gloria de Dios, aunque sea un poco traumático para nosotros. Pero creo justamente que este texto de la palabra de Dios que estamos leyendo hoy, en Marcos 8, 31 al 38, echa luz sobre esto, de cómo Jesús los preparó a ellos para los días difíciles que iban a venir. Cómo los preparó para que en medio de sus expectativas hecha pedazos, ellos estuvieran firmes, y para que en medio de sus condiciones que eran favorables y que ahora iban a cambiar a desfavorables, ellos se mantuvieran firmes. Yo creo que de la misma manera Dios está preparando a su pueblo para los tiempos que vienen. Y para los lectores del Evangelio de Marcos, porque no nos olvidamos que Marcos le está escribiendo a los creyentes perseguidos de la ciudad de Roma, que estaban padeciendo persecución en Roma. Marcos les escribe y les cuenta esta parte del relato de Jesús hablando con sus discípulos para decirle en otras palabras que lo que están padeciendo no es anormal. Al contrario, es lo normal. Lo que pasa es que al principio, cuando la iglesia entró en la ciudad de Roma, estaba todo bien con la iglesia, estaba todo bien con los cristianos. Hasta que la iglesia empezó a crecer y muchos empezaron a convertirse al cristianismo, y el mensaje del evangelio chocaba con los intereses del emperador de Roma, porque decían que Jesús era el rey, el verdadero rey. Y a Nerón no le gustó nada y se desató, por supuesto, la persecución contra la iglesia creyente. Ahora, Marcos les relata y les cuenta esta parte de la historia para que ellos comprendan que lo que están atravesando y lo que están pasando no es anormal, sino que es normal cuando se trata de cumplir con la misión que se nos encargó a nosotros de predicar el Evangelio a todos. Y que esto, el sufrimiento, las pruebas y las tribulaciones, son parte del plan de Dios que van a traer mayor gloria a su nombre. Porque Jesús les estaba diciendo: sufriré, moriré, pero resucitaré. Lo cual era un mensaje de esperanza para ellos. Que esto era necesario que pasara para que el plan de Dios triunfara sobre el pecado, el mundo y la maldad. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:18. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Esta es nuestra esperanza en medio de la situación que hoy estamos pasando. Esto no es nada comparado con la gloria de Dios que se nos revelará más adelante. Dicho esto, entramos al pasaje en sí, en Marcos 8:31, dice el versículo 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, refiriendo Jesús a sí mismo como el Hijo del Hombre, padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Le era necesario padecer, le era necesario sufrir el rechazo, le era necesario enfrentar la muerte, le era necesario
para poder resucitar al tercer día. Le era necesario. Era necesario que el Salvador del mundo sufriera y muriera. Y alguien se puede preguntar, ¿por qué era necesario que Dios mande a su Hijo al mundo para sufrir y para morir? ¿Por qué era necesario? Bueno, yo creo que no hace falta mucha explicación, ni tengo que hacer mucho intento para convencer a nadie de que somos todos pecadores y que todos llevamos la culpa de nuestros propios pecados. Yo creo que no hay, en base a esto, no hay necesidad que tenga que convencer a nadie de que es imposible que puedas salvarte a vos mismo, a vos misma, del juicio de Dios que viene como consecuencia de tus pecados. Eso es lo que explica, esto es lo que explica por qué el Salvador, por qué Jesucristo le fue necesario sufrir y morir. No sufrió por Él, no murió por Él, sino que Él sufrió y murió como sustituto nuestro, tomando nuestro lugar, porque alguien tenía que hacerse cargo de nuestras culpas. ¿Quién tenía la capacidad de poder comprar su propia salvación? ¿Quién tenía la capacidad, la virtud moral suficiente para ganarse el cielo o para ganarse la vida eterna? Todos somos pecadores y estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso era necesario que el Mesías de Dios, que el Cristo de Dios, que el Hijo de Dios, que el Salvador que Dios envió al mundo, tuviera que sufrir y morir, pero no por causa de lo que él, de su propia vida o conducta, porque fue puro, santo, sin mancha, inocente, sino que alguien tenía, o sea, nuestros pecados tenían que ser pagados de alguna manera. Y hay dos formas de pagar el pecado. Dos formas. O viene un sustituto y lo paga a nuestro favor y sufre lo que nosotros debemos sufrir, o nosotros pagamos nuestro pecado toda la eternidad en el infierno. Por eso era necesario que el Cristo viniera, sufriera y muriera. Porque lo tuvo que hacer por amor a nosotros, tomando nuestro lugar en aquella cruz para ofrecernos a nosotros una salvación segura de nuestros propios pecados, perdón de pecados, limpieza de nuestros pecados y una puerta abierta de acceso al cielo, no como un premio o una recompensa a mi virtud, a mi buena moral, a mi buena conducta, sino como un regalo que me es ofrecido a mí, pecador, que no merezco nada de parte de Dios, pero que se me ofrece esta salvación si estoy dispuesto a arrepentirme de mis pecados y creer que el sufrimiento y la muerte de Cristo fue necesaria para mi propia salvación. Era necesario que el Mesías tenía que sufrir y tenía que morir, porque alguien tenía que tomar nuestro lugar y tenía que ser perfecto, sin pecado, sin mancha. Y qué paradoja, ¿no? Que Dios mismo se hizo hombre para tomar sobre sí mismo el pecado de todos nosotros, para darnos a nosotros ahora la buena noticia de que si nosotros nos arrepentimos del pecado, de nuestro pecado, y ponemos nuestra confianza en Él, seremos salvos. Seremos salvos. En el verso 32 al versículo 33 nos cuenta el relato de que Pedro, cuando escucha estas palabras, lo llama a Jesús aparte y lo reprende. Lo reprende duramente. Para lo cual Jesús reacciona y lo reprende más duramente todavía a Pedro delante de los demás discípulos y le dice a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de los hombres, en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. No estás mirando las cosas desde el punto de vista de Dios, estás mirando las cosas desde el punto de vista humano. Claro, era evidente que si Jesús sufría y Jesús moría, la suerte de ellos iba a cambiar, la situación de ellos iba a cambiar. Y Pedro obviamente no quería que ese tiempo de gloria que estaba viviendo, ese tiempo favorable que estaba viviendo, ese tiempo de bendición que estaba viviendo se terminara. Como Pedro, como todos nosotros, no queremos que se terminen nunca los buenos tiempos, los tiempos favorables, los tiempos de bendición, los tiempos donde todo es pum para arriba.
Pero Jesús los está preparando porque eso iba a pasar, eso iba a suceder. Ahora, Pedro se toma el atrevimiento de reprender a Jesús para que no lo haga, para que no vaya al sufrimiento, para que no se entregue al sufrimiento, para que no se entregue a la muerte. Y Jesús lo reprende tan duramente como lo reprendió. ¿Por qué? Porque Pedro estaba alimentando las tentaciones que acosaban a Jesús. Gente, Jesús fue tentado en todo, pero sin cometer pecado. O sea, fue tentado pero nunca cedió a la tentación. Pero tuvo que enfrentar en su propia alma la batalla contra la tentación. La misma tentación que había tenido que enfrentar en el desierto cuando Satanás le ofrece los reinos del mundo sin tener que morir en una cruz. Solamente Jesús tenía que arrodillarse delante del diablo y adorarlo. Y si Jesús accedía, el mundo entero el diablo le prometía a Jesús poner el mundo entero a sus pies y evitar todo el sufrimiento. O sea, el diablo le proponía un camino más fácil para cumplir con su misión como salvador de los pecadores. Ahora, Pedro está haciendo el mismo trabajo que Satanás hizo en la tentación del desierto. Allá lo vimos eso en Marcos capítulo 1, ¿se acuerdan? Ahora, es Pedro, pero en realidad es la lengua del diablo hablando a través de la boca de Pedro, tentando a Jesús a elegir el camino más fácil. Gente, y es terrible. Es terrible que el diablo nos hable por medio de la voz de amigos, familiares o hermanos a veces, que quizá con buenas intenciones quieren evitarnos ciertos sufrimientos, ¿sí?, que vamos a tener que enfrentar en la vida si decidimos seguir a Jesús, si decidimos cumplir con el llamado de Dios, si decidimos cumplir con la misión que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros. Es triste y es terrible que el diablo use la voz de alguien bien intencionado a nuestro alrededor para decirnos: mira, hay un camino más fácil, tenés que disfrutar la vida, vos merecés disfrutar la vida, vos merecés ser feliz y no estar exponiéndote a este tipo de cosas, señalamientos, y privarte de muchas cosas, ¿viste? Porque es como no me viene la palabra, pero como ese pensamiento popular que hay, que en la iglesia te prohíben, no vayas a la iglesia, en la iglesia te prohíben esto, te prohíben lo otro, y no vale la pena prohibirse de esas cosas, sino que tenemos que disfrutar la vida, ¿verdad? Es triste que esa voz venga a través de alguien a nuestro alrededor, bien intencionado, pero sucede. Esa es la realidad. Cada vez que un creyente, que un cristiano, acepta el plan de Dios para su vida, aunque eso traiga pérdidas, traiga impopularidad, traiga esfuerzo y sacrificio, alguien bien intencionado va a intentar detenerte o que lo hagas, ¿sí?, por el camino más fácil, o que no te lo tomes tan a pecho la cosa. Y te van a dar todas las razones del mundo para eso. Recordaba el testimonio del misionero John Patton, que hace el siglo pasado fue llamado por Dios a predicar el Evangelio a las Islas Hébridas. Había una particularidad a esas islas, nadie nunca había llevado el Evangelio, y otra particularidad, había caníbales en esas islas. Y cuando John Patton le comunicó a la iglesia que él se iba a ir de misionero para predicarla a los caníbales literalmente, que comían gente, que se comían entre ellos, un diácono de la iglesia le dijo a John Patton: no lo hagas, te van a comer, no lo hagas, te van a comer, no lo hagas, te van a comer. A lo que John Patton, con amor y cariño, le respondió al anciano diácono: me coman los caníbales, me coman los gusanos acá cuando me muera, igual me van a comer.
Lo que le estaba diciendo el bien intencionado diácono de la iglesia es: ¿por qué ir a sufrir? ¿Por qué ir a hacer tanto sacrificio? ¿Por qué ir y exponerte y dejar tu comodidad acá, dejar tu vida tranquila acá, dejar la vida buena que tenés acá, dejar esto que Dios te dio acá, la familia que Dios te dio, el trabajo que Dios te dio, la casa linda que Dios te dio? ¿Por qué dejar todo esto que Dios te dio para arriesgar tu vida y la vida de tu familia a un lugar donde seguro te van a matar? Y es ahí donde uno tiene que tomar decisiones, donde uno decide en la vida qué es lo más importante, qué es lo de más valor en la vida de un creyente. Ahora, tengamos cuidado con esas voces que nos aconsejan ir por el camino más fácil, por el camino que implica menos sacrificio, menos abnegación, menos sufrimiento y menos problemas. Jesús no le estaba proponiendo a los discípulos un camino como ese. Jesús los estaba preparando para enfrentar un camino lleno de problemas y lleno de adversidades. Pero les había prometido que la gloria iba a venir, porque después de su muerte, de su sufrimiento y muerte, Él iba a resucitar al tercer día. Llegamos al versículo 34. Este versículo puede ser bien conocido como el corazón de la fe cristiana. Yo se los voy a leer. Dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Saben, en esto que llamo el corazón de la fe cristiana, hay dos cosas que sobresalen a primera vista. Primero y principal, la honestidad brutal de Jesús. Brutal en el sentido de cómo se dice ahora, ¿no? Sin pelos en la lengua, ¿verdad? La honestidad brutal. Jesús no les hizo nunca, ni hace ahora, falsas promesas a nadie. No, con Jesús no es ese el asunto. Con Jesús no hay falsas promesas. No trató nunca Jesús de manipular a nadie ofreciéndole un camino fácil, un pare de sufrir. No les ofreció paz, que todo iba a estar bien, pero les ofreció gloria. Les ofreció llevar con Él el desprecio que Él iba a tener que enfrentar y que ellos también iban a tener que sobrellevar si abrazaban a Cristo y al Evangelio de Cristo. Estaba ofreciendo justamente la misma vergüenza, el mismo desprecio y el mismo rechazo que Él iba a enfrentar en pocas semanas más. Eso significa tomar la cruz. En la Segunda Guerra Mundial se cuenta que en medio de una crisis terrible en Inglaterra, asumió como primer ministro de Inglaterra Winston Churchill. Por supuesto, como toda población acosada, sometida y cansada de la guerra y los bombardeos alemanes que caían en las noches de las ciudades y pueblos de Inglaterra, todos estaban con la expectativa y la esperanza de que ahora que asume un nuevo primer ministro, las cosas podían cambiar y que las cosas podían mejorar. En su primer discurso, Winston Churchill se dirigió a todo el pueblo inglés y les prometió, en breve, resumo, lo que les prometió en su discurso y que pasó a la historia por esta frase. Les prometo, dijo él, sangre, sudor y lágrimas, pero al final venceremos. Eso es honestidad brutal. Eso es verdadera honradez y verdadera honestidad. Y fue así como él se los había prometido a los ingleses. Mucha sangre corrió, mucho sudor por mucho esfuerzo y sacrificio, muchas lágrimas, pero al final vencieron a sus enemigos. El desafío de Jesús, y esta es la verdad, gente, no es para cobardes. La cobardía es un pecado. Es un pecado que surge de la incredulidad, por no creer que Jesús es quien dice que es. Dice el libro de Apocalipsis que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. ¿Cobardía en qué sentido? ¿De que la gente no se quiere morir? No. Cobardía en ese sentido no. Porque nadie se quiere morir. Yo tampoco me quiero morir. Cobardía
en que cuando pensamos lo que demanda ser un seguidor de Cristo y lo que van a decir los demás si me convierto en un seguidor de Cristo y lo que voy a perder por convertirme en un seguidor de Cristo, entonces muchos eligen que no, rechazan el llamado de Jesús. Por el qué dirán sus parientes, por el qué dirán sus amigos, sus familiares, qué dirán sus conocidos, sus compañeros de trabajo, o por todas las cosas que supuestamente van a tener que dejar por seguir a Cristo. Y eso se llama cobardía. Pero justamente el llamado de Jesús a esta salvación tan grande no es para cobardes. Y Jesús no vino a hacer que la vida sea más fácil, Jesús vino a engrandecer a hombres y a mujeres que quieran seguirlo a Él. Que quieran seguirlo a Él. Yo creo que la mayoría de creyentes podemos estar de acuerdo con esto. Era impensado para nosotros que dejando atrás todo lo que decidimos dejar atrás, con tal de seguir a Cristo, íbamos a poder disfrutar todo lo que hemos disfrutado en nuestro caminar con Jesús hasta el día de hoy, y por la gracia de Dios ser lo que somos, y por la gracia de Dios hacer lo que estamos haciendo. Yo no me olvido lo que era, ni me olvido las cosas horribles que hacía cuando no era un seguidor de Cristo. No me olvido la clase de persona que era, ni las clases de maldades que hacía cuando no era un seguidor de Cristo. Y después de 32 años de estar siguiendo a Jesús, jamás yo llegué a pensar, a imaginar en mis más remotos sueños lo que Dios tenía preparado para mi vida, lo que Dios haría de mi vida y lo que Dios haría a través de mi vida. Es verdad, no prometió un camino fácil, pero prometió un camino de verdadera grandeza para el hombre y la mujer que quieran seguirlo. Lo otro que vemos, lo segundo, que Jesús nunca presionó a nadie para que hiciera algo que Él no estuviera dispuesto a hacer primero. Por eso amo a mi Salvador. Por eso deberíamos todos amar a nuestro Salvador de Jesucristo. No nos manda a que hagamos algo que no hizo Él primero. Los dioses de este mundo y la suerte en la que muchos creen, suerte entre comillas, son caprichosos e imprevisibles. Pero Jesús no juega con nuestra vida como si nosotros fuéramos peones en un tablero de ajedrez, y Él mueve nuestras vidas como se le da la gana, ¿sí? Y sin tener en cuenta nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestros deseos, y sin Él primero habernos dado a nosotros el ejemplo, habiendo hecho Él primero el sacrificio, habiendo Él primero haber puesto la otra mejilla, y nos dice a nosotros que hagamos lo mismo. Él fue el que perdonó a sus ajusticiadores y nos dice a nosotros que tenemos que perdonar 70 veces 7. Fue Él el que nos dice que tenemos que servir, porque Él fue el que vino primero a servir a los pecadores. Él fue el que se animó a enfrentar el rechazo, el desprecio y la vergüenza por parte de un mundo que lo rechazó y que lo rechaza todavía, y nos pide a nosotros que por causa de Él y su palabra enfrentemos con valor y con amor hacia Él lo mismo. Yo quiero tener un Salvador así. Yo quiero seguir a un Salvador así. Yo quiero creer en un Salvador así. No quiero creer en alguien que está más allá y que desde la estratosfera de lo impoluto me dice a mí lo que yo tengo que hacer y a dónde tengo que aspirar, cuando ni siquiera se le mueve un dedo para poder ayudarme en nada en la vida, y menos en mis debilidades. Pero ese no es el Salvador que tenemos nosotros, ese no es el Señor que tenemos nosotros, ese no es el pastor y el maestro que tenemos nosotros. Él es uno que primero dijo que sí a la voluntad de su Padre, y nos enseñó a nosotros que lo mejor
siempre decirle que sí a la voluntad de Él, porque por ese camino vamos a encontrar la gloria. Él tiene derecho a llamarnos a nosotros a que tomemos la cruz, porque Él la tomó primero. Lo otro, Jesús dijo que el que quiera ser su discípulo, que se niegue a sí mismo. Esto sencillamente y literalmente significa que se diga no a sí mismo. O sea, seguir a Cristo, dice él, el que me quiere seguir, tiene que decirse no a sí mismo. No, pero a uno mismo. Si uno quiere seguir a Cristo, debe decirse no a sí mismo y sí a Jesús en todo. Debe decirse no a su propio amor propio, valga la redundancia. Uno debe decirse a sí mismo no al camino fácil, no a la comodidad, no a actuar por conveniencia, no a hacer las cosas según mi propia voluntad, no a seguir mis instintos y deseos por las cosas prohibidas, decirle sí, sin dudar, a la voz y a los mandamientos de Cristo, decir como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mi vida en este cuerpo es la vida de Cristo viviendo en mí. He decidido decirle no a mí mismo, decirme no a mí mismo y decirle sí a Él. Tan sencillo como un estilo de vida que somos llamados a vivir todos los días y que trae la gran bendición de la liberación de uno mismo. No hay nada más terrible, hermanos, que vivir esclavo de la opinión de uno mismo, los deseos de uno mismo, la conveniencia de uno mismo, los intereses de uno mismo, la voluntad de uno mismo. La mayoría de la mayor causa de nuestros propios problemas no la tenemos que buscar en Satanás, sino en la esclavitud que vivimos bajo nuestro yo mismo, de vivir la vida buscando lo que es siempre mejor, más fácil, más cómodo, más conveniente para nosotros mismos. Dejar de vivir para sí mismo, decirse no a sí mismo y decirle sí a Cristo, es vivir la verdadera vida. Es vivir en la libertad que implica ser libre del sometimiento del ego propio, de la autoestima sobrevaluada que todos tenemos. Y de esta manera podemos experimentar verdadera libertad. Los cristianos disfrutamos una libertad, o deberíamos disfrutar una libertad, que es imposible disfrutarla para cualquier mortal que vive en este mundo, porque hemos sido librados de tener que vivir nuestras vidas para satisfacernos a nosotros mismos. Y hemos encontrado en la vida cristiana que haciendo la voluntad de Cristo, que cumpliendo los deseos de Cristo y que satisfaciendo los mandatos de Cristo, somos las personas más felices y dichosas de la vida. Y es por eso que seguimos a Cristo. El versículo 35 al 36, se los voy a leer. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Este texto bíblico, después que termine este mensaje, dos cosas. Te pido que lo compartas. Segundo, volví a leer el texto, porque hay muchas cosas para pensar, para reflexionar. A mí no me va a dar la hora y cuarto que voy a usar, o hora y media que voy a usar, para enseñar sobre este texto, sobre estas palabras de Jesús. Pero son pensamientos y verdades que todos debemos reflexionar seriamente. Saben que la mayoría de las decisiones en la vida se pueden cambiar. Uno toma decisiones, a veces equivocadas, las puede revertir. Pero hay otras que no se pueden revertir. Hay otras decisiones en la vida que son irrevocables. El que decide cuidar su vida, renunciando al Evangelio y evitando los riesgos que conlleva convertirse en un seguidor de Cristo, bueno, va a perder su vida eternamente. Ahora, el que esté dispuesto a perder su vida por Cristo y por el Evangelio, la salvará
eternamente. Y uno tiene que elegir. Uno tiene que tomar la decisión. Si nuestro único propósito en la vida es vivir lo más posible, lo más cómodo posible, con los menos problemas posibles, y no hacer ninguna clase de esfuerzo por la obra del Evangelio, por la extensión del Evangelio, ¿qué sentido tiene vivir así? Para los creyentes, para los cristianos, ¿qué sentido tiene vivir así? No tiene ningún sentido. Estamos perdiendo la vida todo el tiempo viviendo de esta manera. Todo el tiempo. Yo no sé si te pusiste a pensar en el sacrificio que están haciendo los médicos en el mundo. Hoy yo pensaba en esto. ¿Qué hubiera pasado en el mundo si los médicos no hubieran invertido horas, meses y años en estudiar, sacrificar salidas, placeres, compras, vacaciones, pasando las horas y las noches estudiando medicina? ¿Qué hubiera pasado si se hubieran negado en medio de esta pandemia a atender a los enfermos por temor a contagiarse? ¿Te pones a pensar por un momento qué hubiera pasado si los médicos nunca hubieran estudiado medicina, si ninguno de ellos hubiera hecho el esfuerzo y sacrificio para poder convertirse en médicos? Alguien lo tuvo que hacer. Alguien lo hizo y así le dio sentido, no solamente a su propia vida, sino hicieron que sus vidas tengan sentido para millones de personas más. Bueno, en la misma esencia de la vida cristiana está el hecho de arriesgar la vida. En la misma esencia de la vida cristiana está el hecho de usar la vida, de gastar la vida, no salvarla, no ahorrarla. El apóstol Pablo dice: aún gastaré de lo mío y yo mismo me gastaré por amor de ustedes. Ahora, uno es el que elige la ganancia eterna o la pérdida eterna. Y esa decisión es irrevocable. Versículo 37, sigue diciendo el Señor Jesús: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuántas veces le damos valor a muchas cosas que no tienen valor? Y qué triste que es después, al final del camino, darse cuenta que uno perdió su tiempo y perdió su vida en cosas que no tenían valor, en cosas que no eran importantes en términos eternos. Qué triste debe ser llegar al último día de tu vida y darte cuenta que desperdiciaste la vida en cosas estériles, en cosas en pequeñeces, en cosas frívolas, superficiales, temporales, pasajeras. Una persona, yo he visto esto en la vida, que una persona puede sacrificar incluso su reputación por un beneficio. Y eso a veces después no lo recuperas más, ¿verdad? Hay personas que por conseguir lo que quieren no les importa cómo lo tienen que conseguir, aunque pierdan su reputación en el camino. Ahora, uno tiene que preguntarse qué está dispuesto uno a sacrificar por las cosas de las que te vas a arrepentir mañana. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por las cosas que te vas a arrepentir mañana? Por eso uno tiene que entender estas verdades y estas demandas del Señor y tomar serias decisiones, porque hacen a la vida tuya, tu vida, presente, futura y eterna. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena sacrificar cosas valiosas por cosas que no tienen valor y no tienen importancia? Algunos sacrifican sus convicciones personales por querer quedar bien con los demás, por agradar a la opinión de los demás. Y es verdad que la gente, los creyentes, que son complacientes con todo el mundo y quieren estar bien con todo el mundo, se ahorran muchos problemas. Y es verdad también que tener convicciones firmes te trae
algunos problemas. Pero la verdadera pregunta no es qué opinan de mí las personas. La verdadera pregunta, la que más importa, es qué opina Dios de mí. ¿Cuál es el veredicto de Dios hacia mi persona? Porque tu destino eterno no depende de la opinión y la valoración de los demás. Tu destino eterno depende del veredicto de Dios. Por eso una persona puede también que sacrifique las cosas que son permanentes por cosas que son baratas y temporales y pasajeras, ocupándose la vida en cosas que son intrascendentes y pasando por alto lo que es más importante en la vida. Ahora, la vida tiene su manera de revelar con el tiempo qué es lo valioso y qué es lo barato. Y que lo barato termina saliendo ¿cómo? Termina saliendo caro. Y lo que no cuesta, no dura. Estas verdades son aplicables a la vida cristiana. ¿A qué clase de vida cristiana nosotros estamos llamados a vivir? No creo que es sabio, ni inteligente, ni sensato sacrificar tu eternidad, ni que yo sacrifique mi eternidad por un momento de satisfacción personal. ¿De cuántas cosas nos libraríamos en la vida si pudiéramos ver la vida desde el punto de vista de Dios para darnos cuenta que es lo más importante y que no es lo más importante? Muchas cosas que para nosotros son agradables por un momento traen después ruina a nuestras vidas. Y las personas que aprenden, los creyentes que aprenden a ver la vida y las cosas de la vida y el mundo a través de los ojos de Dios, nunca van a usar en su vida las cosas de este mundo para arruinar su propia alma. No lo harían, no lo deberíamos hacer. Y para terminar, el versículo 38, Jesús dice estas palabras: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Porque, esa palabra porque, está conectando todo lo anterior que Jesús viene diciéndole a sus discípulos con una conclusión ineludible. Para seguir a Cristo y seguir su palabra es necesario que no te avergüences ni de Cristo ni de su palabra. No temas ser tildado de loco, de fanático, de religioso. Él mismo tuvo que soportar todo esto. Y nos llama a nosotros a soportarlo juntamente con Él. Él lo soportó por nosotros. A nosotros nos toca hoy soportarlo por amor a Él. Y no olvides una cosa, que lo que nosotros sembramos en esta vida, lo vamos a cosechar mañana. Si nos avergonzamos de Cristo y de su palabra en esta vida, Él se avergonzará de nosotros en el día del juicio. Y si nosotros nos mantenemos fieles a Él en esta vida, Él nos recibirá con sus brazos abiertos cuando llegue el día en que nos va a venir a buscar en la gloria de su Padre. Yo sé que no es fácil, porque yo también vivo en este mundo como todos ustedes, y vivimos bajo la presión de una generación adúltera y pecadora. Adúltera en el sentido de una generación que no es fiel a Dios, cuando nosotros intentamos y nos esforzamos a ser fieles a Dios. Pero vivimos en un ambiente, en un sistema, en un mundo, en medio de una generación que es totalmente infiel a Dios y pecadora. Y que ejerce constante presión sobre nosotros. Ahora, Jesús está diciendo, quienes se avergüencen de Jesús y lo rechacen en esta vida, lo lamentarán después. Quienes no se avergüencen de Él, serán recompensados después. Y ese es el llamado que tenemos todos nosotros. Quienes prefieren a Cristo, vamos a escapar. Quienes prefiramos a Cristo, vamos a escapar
de la vergüenza de tener que agachar la cabeza ese día cuando nos toque a nosotros estar frente a frente a Jesucristo. El verdadero discípulo de Cristo prefiere a Cristo. Y recordaba la letra de una canción, y se las voy a leer. Dice: no busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu sed. Prefiero a Cristo antes que tener. Todos los reinos del mundo no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. En conclusión, Jesús preparó a los discípulos para los tiempos difíciles que iban a venir, sus sufrimientos y su muerte en la cruz, pero con la promesa de gloria, de resurrección gloriosa después del tiempo difícil. Y les enseñó a ellos, y en los próximos pasajes lo vamos a ver, cómo ellos tenían que enfrentar esos tiempos difíciles hasta el día en que Él volvería en la gloria de su Padre, para que ninguno de ellos tuviera que agachar la cabeza avergonzado delante de Jesús. Y les enseñó que en toda situación que les toque vivir en la vida, lo elijan siempre a Él. Siempre a Él. Entonces, nadie les podría quitar jamás, nunca, su gozo y su recompensa eterna. Ahora, ¿te imaginas cómo va a ser ese día y ese momento para vos? Yo pienso en eso, en lo personal yo pienso en el día que me va a tocar estar frente a frente con Jesús. Y sé que Él me va a mirar con sus ojos como llama de fuego. Y va a examinar lo más profundo de mi alma y de mi corazón, que Él ya lo conoce, pero que Él lo va a revelar delante de mí mismo y quizás delante de todos los que estén ahí en ese día. Porque todos compareceremos un día ante el tribunal de Cristo. ¿Cómo será ese día? ¿Cómo será ese momento para vos? ¿Cómo vas a estar? ¿Podrás mirar a Jesús a los ojos y decirle al Señor: Señor, acá estoy, lo intenté, me esforcé, tomé tu cruz y te seguí, hice lo mejor que pude? ¿O agacharemos la cabeza reconociendo que nos avergonzamos de Cristo, de su Evangelio y de su palabra, y que en vez de elegir su camino, elegimos el camino más fácil? Y saben, parece, para aquellos que todavía no tienen a Cristo, les parece que la vida sin Cristo es el camino del placer, del disfrute, de la comodidad, de la verdadera libertad. Pero la realidad es que la verdadera libertad es cuando somos libres de nuestro propio egoísmo, de la esclavitud de nuestro propio amor propio, valga la redundancia, cuando somos libres de nuestros propios deseos y placeres pervertidos. Solamente en Cristo podemos experimentar la verdadera libertad de la tiranía y la esclavitud del yo mismo. Y esa clase de vida en libertad es la que Cristo ofrece a cada uno de aquellos que estén dispuestos a arrepentirse de sus pecados, a poner su confianza en Cristo como su único, suficiente Salvador de sus almas, y escuchar esta noche el llamado de Jesús que te dice: sígueme, sígueme. Y ante esta decisión, nos encontramos cada uno de nosotros. Dios te ayude a tomar una decisión sabia y prefieras a Cristo antes que cualquier cosa que puedas querer o tener en esta vida. Dios los bendiga a todos. Gracias por estar ahí. Compartan este mensaje con sus contactos de Face y pronto, si Dios quiere, en la semana
nos volvemos a encontrar. Estoy con Adriana orando por todos ustedes. Dios los bendiga mucho y oramos también para que nos podamos reencontrar lo más pronto posible. Dios les bendiga a todos.